dice su compañera, si nos vamos a una vista de elevación, aquí deberíamos tener ciertos los muros que caen hasta ese nivel NA, ¿vale? Entonces al final, una fundación o una cimentación, vamos a ir a la estructura, y aquí tenemos las opciones de cimentación. Si se dan cuenta, las opciones de cimentación se colocan asociadas a una cimentación aislada, es decir, asociada a un pilar, o a una cimentación corrida, que es asociada a un muro como tal. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que se modelan enlazados a otros elementos estructurales. No se pueden modelar solos. Sin embargo, de esos que tenemos acá, la losa sí es un elemento que podemos modelar solo como una losa de fundación, ¿vale? Entonces tenemos esas tres tipologías. Por tanto, la moraleja cuál es, que si quiero dibujar una aislada o una zapata de muro como tal, una fundación de muro tiene que estar asociada a esos elementos. Entonces, en este caso, si nos vamos a la vista del nivel de Radier, deberíamos todos ver lo que estoy viendo acá, y en esta zona, quizás acá vamos a tener problemas, los vamos a ver ahora ya, pero en esta zona deberíamos ver nuestros muritos que caen hasta este nivel. Levanten la mano quienes están y pueden tocar estos muros tal cual como lo estoy haciendo yo ahora. Obviamente si es que lo modelaron o no. ¿Bien? Vale. Si se van a una vista de este o oeste, deberían ver sus muros, también aquí la configuración, cayendo hasta el nivel de Radier. Si es que no, o si esta zona que estoy señalando está vacía, es porque no los ha modelado aún. Es decir, porque aún no han modelado el cielo piso -1. Porque estos muros que caen acá son los del cielo piso -1. Fíjense, estos que están acá son los que caen hasta abajo y se ven, por tanto, en el nivel de Radier. ¿Por qué vemos estos muros? Porque en este caso, en el nivel de Radier, tenemos la vista hacia abajo, que es la vista, ¿cierto? Tal cual como la visualización arquitectónica. Si no, no los podríamos ver. En este caso entonces, para poder dibujar una zapata de estas características, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a estructura y vamos a ver la fundación de muro, ¿vale? La fundación de muro como tal, y fíjense que ahí está dibujada. Entonces, simplemente para que tenga la conceptualización ahí con el manual, en este caso, ¿qué fundación tenemos que hacer acá? Fíjense lo que tenemos aquí para modelar. Tenemos un muro y tenemos una fundación que va completa hacia el interior del muro. ¿Ya? Esta de acá igual, está el muro acá y la fundación va completa hacia el interior del muro. Sin embargo, este que tenemos acá, la fundación va en medio, ¿cierto? Va un cachito hacia abajo y un cachito hacia arriba del muro como tal. ¿Ya? Entonces son distintas tipologías y asociado tal cual como en la viga, ¿cierto? Que la colocábamos arriba del eje, abajo del eje o movida en algún lugar. La cimentación es parecida, solo que va a un lado del muro, al otro lado del muro o en medio. Es un poco la misma conceptualización, pero ahora vista en planta. Entonces, ¿cuánto tiene que medir esta fundación de este muro? ¿De cuánto será esta fundación de este muro? No sabemos, ¿cierto? Que no está indicado en el plano. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos irnos acá arribita, ¿cierto? A acotar y vamos a medir y vamos a ver que esa fundación es de 100. Bueno, ahí teníamos el acotado ya. Entonces esa fundación es de 100. ¿Y de cuánto será en profundidad esa fundación? No sabemos tampoco. No nos dice de cuánto es la fundación. A diferencia de las vigas, ¿cierto? De los muros que nos dice de cuánto es el espesor y el ancho, etcétera, todo. En las vigas, en la fundación no nos dice. Pero sin embargo, aquí está lleno de estos triangulitos. ¿Qué significan esos triangulitos? ¿Qué significarán? La cota a la que llega esa fundación como tal. Por tanto, mi pregunta es, esta fundación, este bloquecito de fundación, ¿desde dónde parte y hasta dónde llega? Yo les pregunto. ¿O desde dónde partirá y hasta dónde llegará? Apoyo el manual para que lo vean bien. Entonces, en este caso, fíjense, ¿hasta dónde llegará este elemento? Ya les digo que en este caso, esta fundación que está acá, por ejemplo, es de 100 de ancho, ¿cierto? Es de 100 de ancho, porque acabamos de ver que acá mide 100, este anchito de acá, ¿cierto? Desde el contorno hasta acá al interior, mide 100 de ancho. Y de profundidad, aquí yo les digo que es de 60. ¿Ya? ¿Por qué sabemos que debería ser de 60 esa? Porque la distancia, la diferencia entre este suelo, entre esta cota, y la cota final del nivel de Radier, la diferencia nos debería dar 60 centímetros, que es la fundación común. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Que este muro llega hasta el NR y esta fundación llega hasta el 132.32. Por tanto, la diferencia entre el nivel de Radier menos esta debería ser el ancho de la fundación común. Ya les digo que eso es 60 y me parece que es 60 onda, digamos que llegan a la misma profundidad. Sí, llegan todas a la misma profundidad. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una zapata de 60. Vamos a ir a estructurar un muro. Y el muro tenemos una cimentación cualquiera, ¿cierto? De retención y tenemos una cimentación portante. ¿Cuál será la diferencia? Entonces, aquí un par de esta manera.
La zapata de retención es la que de alguna manera retiene un muro de retención como es un muro de contención, ¿cierto? Es de esta forma, ¿no? Es decir, tiene la patita hacia un lado o hacia el otro lado por completo. Y la zapata de retención y de portante quiere decir al final que es un muro que simplemente porta como tal. Y se lo muestro en el manualcito para que lo puedan ver de esta forma. ¿Ya? Entonces en este caso, lo hacemos mejor y vamos viéndolo para que lo vean. Entonces si tomo una de retención, no va a haber nada uno. Voy a seleccionar mi muro y fíjense que automáticamente se me modeló a mí la zapata. Esa es de retención. Voy a la estructura, el muro, voy a dibujar ahora simplemente una portante y se va a modelar en el centro directamente como tal. ¿Ya? Entonces, no haga nada aún. Voy a seguir también, para que lo vean mejor. Fíjense que en este caso tengo esta que va centrada y tengo esta otra que va de una mente excéntrica como tal. ¿Ya? Entonces, si ahora edito el tipo de esta, fíjense que nos permite colocar una longitud de borde, un lado interno como tal y distintas configuraciones del elemento. Y en este caso, o bien el preset que hace configuraciones, o tenemos, como en este caso, menos configuraciones como tal. Es decir, ¿cuál es la moraleja? Que en este caso, la zapata de portante cae directamente equilibrada hacia un lado y hacia otro el cachito. O sea, del muro lo mismo hacia acá y del muro lo mismo hacia allá. Que es lo que necesitamos en el caso de esta central. Sin embargo, en este otro nos permite ver cuánto cachito va hacia un lado y cuánto va hacia otro. Es como un muro de contención, ¿cierto? Al final tengo un talón y tengo un pie como tal. En este caso puede ir todo hacia un lado o puede ir todo hacia el otro lado o puede ser un poco excéntrico ese sentido. ¿Ya? Entonces podríamos trabajar con una o con otra. En este caso trabajemos con la viga de retención. ¿Ya? Entonces vamos a seleccionar una de retención y vamos a ir a editar el tipo. Entonces el primer tipo que vamos a editar le vamos a llamar, en este caso, 60% excéntrica. Y le vamos a llamar de esa manera. Entonces les voy a pedir que, vuelvo y repito, vamos a ir a estructura, muro, vamos a colocar viga de retención y le vamos a llamar, vamos a duplicar y voy a usar el mismo nombre que puse acá. 60% excéntrica. 60% excéntrica. Entonces le vamos a aceptar. Ese nombre le vamos a colocar para tener aquí lo mismo que yo utilicé. ¿Vale? Le vamos a colocar 60% excéntrica. Entonces fíjense acá, varias cositas. Uso estructural le vamos a dar de retención. Si lo cambio por portante, fíjense que se quita un parámetro como tal, pero lo vamos a dar de retención. En este caso, para que se vayan ya, bueno, lo dejo acá mientras ustedes lo hacen, después yo lo coloco. De retención, longitud del borde le vamos a colocar 80. ¿Por qué 80 longitud del borde? Porque le estamos descontando, si viene 100, le estamos descontando el espesor del muro, que vale 20. Lo mismo que hacemos en las vigas, ¿cierto? Uníamos un poquito del espesor de la losa, ¿cierto? Y por eso lo subíamos un poquito la esquina invertida. En este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo, le vamos a dar 80. Si es 100, 80. Y el grosor de la cimentación es 60. Entonces le vamos a dar longitud del borde 80, grosor de la cimentación 60. ¿Ya? Y ahí le vamos a dar aplicar, aceptar, ¿cierto? Y ahora al dibujar, se los va a dibujar de esta manera. ¿Ya? Algo no terminé de configurar. Voy a editar algo no. ¿Qué lo configuré? Al grosor interno, seco. Aplicar, y aquí tenemos nuestro modelo dibujado. Al lado interno de la sala. Entonces voy y repito. Cimentación excéntrica, excéntrica, de uso estructural de retención, porque va hacia un lado, ¿cierto? Como tal, longitud del borde, o se puede cambiar los porcentajes hacia un lado o hacia otro. Longitud del borde 80, pensando que es 80 más 20 la longitud del muro para llegar a los 100, y el grosor de la cimentación es 60. Y aceptar. Entonces fíjense que ahora, ¿qué voy a hacer? Editar el tipo. Perdón, voy a tomar nuevamente esta misma y ahora voy a seleccionar otro muro y fíjense que debería dibujarse estructura, la parte del muro, voy a la que está y voy a ir dibujando esos elementos. Pero me equivoqué porque coloqué otra familia. Entonces voy a buscar esa parte excéntrica y la voy a dibujar. Pero ¿qué pasó? Se dibujó al otro lado. ¿Por qué pasa eso? Porque en este caso, y esto es lo que nos puede pasar, pero no hay ningún problema, el muro en un caso se dibujó desde izquierda a derecha. Por tanto, entiende que tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Y en otro caso lo dibujé de derecha a izquierda. Entonces la zapata se tira para un lado o al otro. Entonces, ¿qué les va a pasar ahora? Que van a ver esas problemillas, donde al final si yo pincho otra, esta va a salir como esa no, las exteriores. ¿No? Por ejemplo, esta va a salir.
esta va a salir hacia abajo, ¿cierto? Esta salió bien, y esto es casi como por azar, porque es según como lo hicimos en su momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre? Si se lo dejé en el manual, es lo mismo. Va a decir bien. ¿Qué podríamos hacer en ese caso, por ejemplo? Estamos sonados, ¿no? Nada que hacer. Si yo digo al tipo y le digo, yo soy pillo, porque ahora no le coloco longitud de borde, sino que longitud del lado interno, ¿cuánto va a ser? 80, y a la otra le coloco 0, ¿no? ¿Quedará bien? Sí, pero se da vuelta todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo en este caso? Para que no redibujen los muros, simplemente, control Z, toman esta, editan el tipo, crean una nueva familia, duplican, le colocan excéntrica 2, ¿vale? Y esta otra, si la colocan bien, de 0, 80, le dan aceptar. Entonces van a tener una para los muros que van desde abajo hacia arriba modelados y otra que va del otro lado hacia arriba. ¿Ya? Entonces de esta manera, si ahora quiero dibujar esta, me quedo bien, pero si ahora voy a dibujar esta de acá, que me quedo mal, voy a muro, coloco la que corresponda, creo que en este caso es de certificado, y ahí se dibuja hacia acá. ¿Ya? Pero ojo que en este caso, esta no es de 100, sino que es de 120. Entonces en este caso tengo que ir a la excéntrica 2 y voy a duplicar, pero le voy a editar el tipo a 120, aceptar, y ya no va a ser 80 en este caso, sino que aquí sí va a ser 100. Y ahí sí me va a quedar bien la zapata. ¿Se entiende? Es bien directo el hacer zapatas. Si ahora quiero ir a la central, a la centrada como esta, fíjense, puedo ir a la misma, muro, y ahora puedo tomarme una portante si quieres, una portante como tal, editar el tipo, y muro, para que no nos confundamos con los nombres después de nuestro. En este caso, fíjense, le colocamos 60-100. Una de 60-100, duplicar, 60-100. Le damos a aceptar, y en este caso, la anchura, le colocamos 100, 60 y 20. Es decir, vamos a colocar 100, 100 que es el ancho, me pide acá, 60 que es la profundidad, y aquí tenemos 20 que es el ancho. En este caso ahí, y ahí nos va a salir. Pero fíjense en este caso algo pasó. Ah, el pulsador. Puse el número, ¿no? Ahí va a quedar bien. Entonces fíjense que ahora voy a dibujar en esta y van a ir girando todas bien. Alguien me va a preguntar, profe, ¿y aquí qué pasa? Porque aquí hay un espacio como si nada. Bueno, tomas una. Entonces vamos a ir trabajando de esa manera. Y vamos a ir trabajando. No, porque es de 90 para la decir. Igual son las 10. Aquí hay un detalle que se los dejo aquí en el elemento. Fíjense que en este caso, aquí hay una fundación. Esta es una, digámoslo, una especie de viga de amarre, ¿vale? Entre la caja del ascensor y aquí la caja o el muro que contiene toda la vertical de la escalera. Entonces al final este elemento no hay ninguna viga que dé sostén o que llegue hasta esta fundación. Entonces esa la pueden dibujar con una pequeña losita de cementación, por ejemplo. Entonces podrían ahí dibujar una losita que llega ahí a ese rango, que en este caso no es 150, sino de 60 que hay. En este caso, fíjense que acá hay un elemento rojo, ¿cierto? Que corresponde a una fundación. En este caso en particular no hay ningún muro ni un pilar que caiga de esa fundación como tal. Ya, por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que modelar este elemento como independiente. Entonces aquí podría colocar una losita que sea de ese tamaño para modelar ese volumen de fundación que hay ahí, que al final es una viga que amarra los dos elementos. Hace que este no se vaya hacia el lado y este otro se vaya hacia el lado para darle la rigidez que necesita la caja de ascensor y la caja de ascensor. Podrían trabajarla de esa manera. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? No, solo esa lo puedes hacer con la viga de fundación. Las otras tienen que hacerlas sí o sí con zapata de adelante. Vale, ese es un detalle. Y el otro detalle es que acá fíjense que también hay fundaciones. Pero sin embargo aquí no hay nada. Como que veo el modelo y no hay nada. Y de hecho no hay nada. Porque si nos vamos aquí al modelo que hizo su compañera, en esta parte no hay nada modelado.
¿ya? Y esto es porque claramente en los planos de planta no se logra especificar qué es lo que hay allí. ¿Ya? Entonces, para modelar eso, yo ahí les dejé justamente, no aquí, sino que les dejé en los anexos, y en estos anexos les dejé las elevaciones para que puedan ver esas elevaciones de esas fundaciones aisladas que hay por ese ladito. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, les dejé esta fundación y es para que vean esas fundaciones aisladas que si me voy al proyecto más grande, si me voy a este proyecto, fíjense, son básicamente estas fundaciones que están acá, ¿ya? Que básicamente es que cae el vertical de un muro hacia abajo simplemente. Entonces, para que lo tengan en mente. Le voy a dejar este mismo pantallazo de inmediato guardado ahí en la carpetita para que lo tengan igual también. Este lo ves directamente en la fundación. En el NR. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Son estos acá. Estos cachitos que no alcanzamos a ver, que básicamente son, hay un muro allí, es como un pilar, pero en realidad son todos en base a muro aquí una cruz, y acá hay un muro que da continuidad, ¿vale? Y llega hasta el final. Solo que en el plano no se logra interpretar correctamente si es que no están las elevaciones. Y es por eso que les dejé ahí en esas fotos de las elevaciones. Los espesores sí, no, pero igual el espesor lo puedes sacar directamente desde la planta. Pero ahí puedes sacar el espesor de ese elemento. Con el total, sí. Eso se dibuja en el menos 1. Sí, porque va desde el cielo piso, va desde el 1. Todo esto de acá. Sí, en ese caso desde el 1. Desde el cielo piso menos 1. Cielo piso menos 1. Le voy a dejar el pantallazo al cielo porque si no, se me olvida. Chicos, nos quedan ver dos temas más, ¿vale? Pero que ya no implica modelar, sino que implica simplemente acotar, es decir, que ustedes tengan el modelo con todo el detalle de nombres, etcétera, que aparezcan los nombres de cada uno de los elementos, tal cual, y después generar los planos. ¿Ya? Si les parece, dejamos el contenido hasta acá. Y ya el próximo miércoles vemos esa parte de planos y de acotar. Entonces, ¿cuál es el compromiso que sí les pido? Que hasta el miércoles lleguen con los modelos, con casos todo modelados, para que podamos hacer eso bien. No es ya que nos llega con el modelo parcial, igual vamos a hacerlo. Ya, pero para que